Vamos a grabar. Tenemos que ver. Hay dos objetos en realidad que hay que ver. O sea, son dos teoremas bien importantes en el tema de ortogonalidad, ¿ya? El tema de ortogonalidad en verdad es súper largo, pero vamos a tener que ver estos dos nomás porque no hay tiempo. El lunes no hay clases porque el lunes es la prueba, ¿no? ¿El lunes es la prueba? Me confundiste, a ver. 2 de agosto, ¿cuándo es 2 de agosto? Sí, pues el lunes es la prueba. Claro. Sí, pues no, entonces ya esta es la última, pues no hay más clases. Ya, entonces, el tema de ortogonalidad, hay dos temas que hay que tratar. Primero, lo que le decía ayer, hay una cosa que se llama el proceso de Gram-Schmidt, ya, que ayer se lo había comentado un poquito, lo tenemos que ver ahora, que es una manera de construir conjuntos ortogonales. Ya, entonces, teorema Gram-Schmidt. Ya, ¿qué dice esta cosa? Dice que si tú partes con un conjunto linealmente independiente, sea, tú partes con un conjunto de... ¿Qué letra le pongo aquí? N, ya. N vectores linealmente independientes. Entonces, existe otro conjunto de otros n vectores, que los vamos a llamar así, b sub 1 hasta b sub n, eh, ortogonal, un conjunto ortogonal, tal que cumple que es más que una base en realidad. Es más que una base, porque lo que cumple, esto lo quiero dejar bien en claro, estos Vs son base de todos los subespacios de estos Ws, que es algo repotente. Lo voy a anotar así entonces. Tal que el conjunto desde B1 hasta B sub K es base de el espacio generado por W1 hasta WK. Y esto es para todo K menor o igual a N. ¿Ya? Esto es más que una base. Lo que quiere decir, repito, es que estos Vs enlistados en una lista, en una sublista, ¿cierto? Te hacen una base de cualquier subespacio de los Ws. ¿Ok? Entonces son como puras bases. Bases chiquititas, bases más grandes, hasta que, bueno, hacen una base del espacio total igual. Todos los subconjuntos son puras bases de todos los subespacios de los Ws. ¿Ya? Que es más potente que solamente ser una base del espacio total, lo cual ya es harto en todo caso. Ya, entonces, básicamente lo que quiere decir esto es que desde un conjunto LI tú puedes construir un conjunto ortogonal para un espacio con producto interno. Entonces, esta cuestión se llama proceso de Gram-Schmidt y se llama proceso porque es un algoritmo, básicamente. De hecho, lo puede programar un computador. Tú tienes como una lista de vectores y obtienes otra lista de vectores, ¿no? Y se hace como un proceso algorítmico de entre estos vectores para construir estos otros de acá. ¿Mm? Eso. Entonces, la demostración, la verdad es que no es difícil, pero hay como un hecho súper clave que lo vamos a tener que ver con lo que viene después, ¿ya? Demostración. ¿Cómo se demuestra esto? En general, esto es algo general, cuando tienes que demostrar y construir un proceso algorítmico, los algoritmos funcionan por recurrencia, ¿sí? Vamos a tener que hacer inducción
porque se hace una construcción por recurrencia. En general los algoritmos funcionan así. Entonces, la demostración de este fenómeno es por inducción. Vale decir, por inducción tú tienes que asumirlo para el primer caso, ¿cierto? O sea, demostrarlo, mejor dicho, para el primer caso, para n igual a 1, ¿cierto? Y después suponer para n y demostrarlo para el n más 1. Entonces, por inducción, el primer paso para n igual a 1, lo que hace uno es tomar el primer vector construido de los v's, el v sub 1. El primer vector que hay que construir es el mismo, uno toma el mismo que el original. ¿Ya? Tú partes con los w's, queremos construir unos v's. El primer v que uno construye toma el mismo. ¿Ya? Eso es súper simple. Eso significa que el primer paso de la inducción funciona. ¿Bien? Porque obviamente se cumple esto de ser una base del subespacio generado por el W1, si es el mismo W1. Entonces el primer paso de la inducción está bien. Vamos a ponerlo aquí entre paréntesis. Ya, primer paso. Segundo paso entonces, ¿qué hace uno? Supone que la hipótesis inductiva es válida para una cantidad de vectores y tiene que demostrarlo para el siguiente, ¿no? Entonces ya. Entonces, segunda cuestión. Suponemos por inducción, suponemos que se han construido desde el V1 hasta el Vm, ¿ok? Vamos a hacerlo hasta el Vm. Se han construido estos vectores y que hacen una base ortogonal. De el generado por los W, desde W1 hasta Wm. ¿Ya? Entonces hay que construir el siguiente, que es el V sub m más 1. ¿Ok? Hay que construir el siguiente. ¿Cómo se construye el siguiente? El siguiente, esto es lo que le decía. Para construir el siguiente, lo que voy a hacer es que le voy a tirar la fórmula. Solamente le voy a tirar la fórmula. Y le voy a explicar un poquito de dónde sale esa fórmula, pero eso se lo vamos a conversar en breve. Mire, para que le haga sentido lo que estamos haciendo. Entonces, el siguiente, lo voy a anotar con color rojo. Esta es como la fórmula de Gram-Schmidt. ¿Cómo se construye el vector siguiente? Esta es la fórmula algorítmica por recurrencia. El v sub m más 1, lo anoto con rojo, se construye y se define así. Esta es la fórmula. Wm más 1 menos la sumatoria desde k igual a 1 hasta m de algo que ya habíamos comentado en la clase anterior. Esto ya había aparecido, de hecho, lo que voy a anotar a continuación. El producto interno del W más 1 con B sub K dividido por la norma del B sub K al cuadrado por todo eso multiplicado por B sub K. Esa es la gran formulita del algoritmo de Gram-Schmidt, ¿vale? Ahí la tiene. Anótela. Básicamente esa es la manera en cómo construye uno esta lista ortogonal. Ahora, claro, bueno, anótela. La pregunta es, ¿de dónde salió esa fórmula? ¿Por qué esa fórmula funciona? ¿De dónde salió?
cómo se le ocurrió a los tipos, ¿no? Y eso es lo que le decía. Para entender de dónde aparece esta fórmula, necesitamos estudiar una cosita que vamos a ver ahora a continuación, después del teorema. Pero aún así, igual le puedo comentar que esta sumatoria nosotros ya la conversamos ayer. Ya apareció ayer, de hecho, esa sumatoria. Fue lo último que le comenté en la clase anterior. Revíselo por ahí. En lo último que vimos en la clase anterior aparecía una sumatoria de este estilo. ¿Ya? ¿De dónde salía esa sumatoria? Le recuerdo. Esa sumatoria, de lo que conversamos la vez anterior, aparecía cuando expresamos una combinación lineal de una pila de vectores ortogonales, que es lo que tenemos aquí. Tenemos m vectores ortogonales, los v's. Si tú haces una combinación lineal de esos v's, los escalares quedaban descritos de esa forma, con ese producto interno y esa norma al cuadrado, ¿ya? Esto lo conversamos un poquito. Ahora, insisto que para entenderlo con detenimiento y detalle, ¿por qué es esto en Gram-Schmidt? Lo vamos a ver ahora en un ratito, porque eso viene de otro concepto, ya que lo veremos enseguida. Ahora entonces, ¿qué es lo que queda por hacer? Ahora que yo le tiré la fórmula, lo que queda por demostrar es que efectivamente esto es un vector ortogonal con los anteriores. Y que satisface lo que tiene que satisfacer, pues que genera la base del espacio generado, o sea, me hace una base del generado de los W. Ya, eso hay que ver. Entonces, primero, hay que ver que estos vectorcitos son ortogonales entre sí. ¿Ya? Primero lo primero. Primero lo primero. Este V, entonces note que, primero, este V sub m más 1, este es no nulo. Primero tiene que observar eso, porque si fuese nulo sería súper mala la demostración. Porque queríamos construir una base. Este vector es no nulo, ¿por qué? ¿Qué pasaría si fuese nulo? En efecto, si este vectorcito v sub m más 1 fuese nulo, lo que va a ocurrir es que, claro, tú vas a igualar a 0, vamos a tener esto. Entonces, este W, al despejarlo, te va a quedar igual a esa sumatoria que aparece ahí, po. Lo voy a anotar así. ¿Cierto? Si es que el V fuese nulo, entonces tú despejas el W y te va a quedar igual a esa sumatoria. Ya, ¿por qué esto no puede ser cierto? Esto debe ser una contradicción. ¿Por qué? Porque si pasa eso, significa de que el nuevo vector no es L respecto al otro. Exactamente. Sí, correcto. Hay que ver exactamente qué es lo que estáis diciendo, o sea, con detalle. A ver, voy a borrar esto. Necesito hacer espacio, así que voy a borrar eso. Hay que verlo con detenimiento. Lo que pasa es que tenemos, insisto, una pila de dos vectores. La primera pila es de los V, o sea, de los W, perdón. De los W son los que están definidos del principio y los V que se construyen después. Ambas pilas de vectores son LI. ¿Sí? Los dos son LI, solo que los V además son ortogonales. Los W no necesariamente. Ya, entonces, ¿por qué esto sería una contradicción? ¿Por qué esto sería una contradicción? Porque mire, lo que quiere decir si el b sub m más 1 fuese nulo, entonces claro, tengo esta sumatoria. Tengo que el wm más 1 es igual a esta sumatoria. Lo que significa, insisto, estos son los escalares nomás, ¿no? Estos son unos alfa i, por así llamarlo, alfa sub k, mejor dicho.
¿no? Lo que quiere decir esto básicamente, esto significa que el W sub m más 1 es una combinación lineal de los V's, ¿no? Por lo tanto, es un elemento que vive en el espacio generado por los V's hasta el Vm. Esto es sí, solo sí, tengo eso, ¿no? Pero, por la hipótesis inductiva, estos V's son base del generado por los W's. Entonces esto es lo mismo. De hecho, esto es exactamente lo mismo. Por hipótesis inductiva, ese generado es lo mismo que el generado por los W's. Y eso es contradicción, porque los W's son LI. ¿Sí? Eso no puede ser, porque si fuese así, bueno, serían un conjunto linealmente dependiente. ¿Ok? Eso implica entonces, claro, que el v sub m más 1 efectivamente ya está bien, es un vector no nulo, lo cual nos sirve. Ya, entonces tenemos un vector que efectivamente es no nulo. Bacán. ¿Qué hay que hacer ahora? Lo único que falta hacer es verificar que este vectorcito es ortogonal con todo el conjunto, todos los v's anteriores, ¿cierto? Hay que verificar eso. Este v sub m más 1, lo único que falta ver es que es ortogonal a todos los v's anteriores. Ya, entonces vamos a hacer eso a continuación. Voy a achicar aquí. Ya, entonces falta ver que el v sub m más 1 es ortogonal al resto de los v sub k. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, naturalmente vamos a tomar el producto interno del v sub m más 1 con un v sub k cualquiera. ¿No? Y bueno, calculamos cuánto da ese producto interno. Ese producto interno tiene que dar 0. Debería dar 0. Si es que toda esta construcción está bien hecha, esto debería dar 0. Entonces, aplicamos la definición. Esto será por la linealidad de la primera coordenada del producto interno. Esto va a ser así. A ver, necesito hacerme más espacio, igual no va a caber. Ahí, a ver. Va a ser entonces el producto interno de, por la linealidad, separo la primera parte, el WM más 1, con el B sub K, menos el producto interno de la sumatoria. Perdón, acá es WM más 1 con B sub K. Ah, pero el K ya está puesto dentro de la. Entonces tengo que poner otra cosa. B sub J. Ya pongamos B sub J porque el K ya estaba dentro de la sumatoria. Esto va así. B sub K norma al cuadrado. B sub K con B sub J. Eso es lo que va a quedar, ¿no? Por la linealidad entonces del producto interno separé la primera parte por lo menos. Y esta cuestión claramente va a dar 0, o sea, es cosa de separar aquí en la segunda parte, en esto de acá, separar los escalares. Sacarlos para afuera los escalares, separar la suma porque el producto interno es lineal. Y va a quedar lo que está acá arriba. Vamos a hacer ese cálculo. Ya voy a borrar entonces todo esto para escribirlo bien, porque está muy chico.
Y ahí sí. Entonces, por la linealidad del producto interno, decía, vamos a separar este de acá, lo dejamos solito. Eso está bien ahí. Esto entonces va a ser menos la sumatoria de los escalares salen para afuera, b sub m más 1 versus b sub k, la norma de b sub k al cuadrado. Estos son escalares, así que quedan afuera del producto interno con esto. Y ahora, ¿qué es lo que pasa? Sucede que esta sumatoria en realidad tiene un puro sumando, po, ¿sí? No tiene nada más, solamente un puro sumando, porque aquí, esto que está con rojo, esto vale 0 en casi todas partes, excepto cuando la j es igual a la k, ¿cierto? Cuando la k y la j son lo mismo. Por ende, lo único que sobrevive de esa sumatoria es un puro sumando, porque los v son ortogonales. Lo que sobrevive es justamente lo que está detrás a ese lado. B sub m más 1 versus B sub j, norma de B sub j al cuadrado, por el producto interno de B sub j con B sub j. Lo cual efectivamente da 0. Perdón, aquí no era V, era W. Eso, ahí está listo. Fin de la demostración. ¿Ya? No sé si se entendió. ¿Tiene alguna pregunta? ¿Está todo claro? ¿Dudas? Bueno, resumen, insisto, el paso más importante es esta definición que está ahí con rojo, ¿no? La fórmula de Gram-Schmidt, que es la que tiene usted ahí. El resto ya es hacer las cuentas nomás, así como demostrar que no nulo, demostrar que son ortogonales. Lo acabamos de ver que es ortogonal. Y que va por construcción, por cómo está definido, efectivamente van a ser una base del mismo espacio generado por los Ws. También va a funcionar eso, no hay ningún problema. Ya todo es desde la construcción. Entonces la gran pregunta y el gran tema es por qué es esa fórmula en concreto. Insisto. Todo el resto ya es como hacer las cuentas nomás. ¿Ya? Insisto, de todas maneras, esta fórmula usted la va a tener que tener anotadita, porque ahora si yo le coloco un ejercicio de aquí a la prueba, así como le doy una pila de vectores, le doy 3 vectores, pum, le pido ortogonalícelos, ¿no? Tiene que aplicar el proceso de Gram-Schmidt, ¿ya? Por ejemplo, esto es un ejercicio súper típico. Por ejemplo, yo le doy estos vectores, no sé, voy a inventar, el 0, 1, 2, el 3, 5, 1 y el 0, 1, 0, ¿ya? Estos 3 vectores. Los 3 vectores son linealmente independientes, eso no es difícil de verlo. La pregunta es, ¿son ortogonales? Yo creo que no. Entonces, aplique así como el proceso de Gram-Schmidt para construir una base ortonormal de R3. ¿Ya? Eso es un ejercicio tipo que usted tiene que saber hacer. Para obtener una base ortonormal de R3. ¿Bien?
Eso, pero eso es un ejemplo así como atípico. Tiene que lograr hacer algo así, ¿ya? Desde un conjunto dado de vectores, construir otro que esté asociado a ese conjunto y que sea ortonormal. Ya no solamente ortogonal tampoco. Lo pido además que normalice los vectores. Ya, entonces, ¿qué tiene que hacer en un ejercicio así? Bueno, aplicar la fórmula que está puesta ahí con rojo. No es más que eso. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? ¿Dudas con esto? ¿Está claro? ¿Todo bien? Bueno, en todo caso, naturalmente esto no va a entrar en el control de hoy, por ejemplo. Pero sí se lo voy a preguntar en la prueba. ¿Ya? Así que igual tiene que saber hacerlo. Entonces ya, bien. Profe, Dígame. ¿todo lo que veamos hoy va a entrar en la prueba? Sí, pues, claro. Ya. Hasta lo último, claro, esto es lo último, último, último. Sí, todo eso antes. Todo desde la dualización, desde los espacios duales hasta esto. ¿Mm? Todo desde ahí. Esa es la prueba 3. Ya, entonces, para entender bien el tema de Gram-Schmidt, para entenderlo bien, así como bien, 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 lo que hay que estudiar es otra cosa que se llama, seguramente usted lo ha escuchado, que este es un concepto re importante que se llama la proyección ortogonal. Este es el concepto fundamental, yo diría, que para entender bien, así como bien, qué es Gram-Schmidt, por qué funciona ese algoritmo. ¿Ya? ¿Ha escuchado eso de la proyección ortogonal? Además que he escuchado ese concepto, si no, bueno, se lo presento a continuación. Consiste en lo siguiente. De hecho, es fácil hasta dibujarlo en R2. Vamos a hacer un dibujo. En R2 es fácil de ver. Si tú tienes un vectorcito así, chun, V, ¿ya? Y tienes otro vectorcito W, ¿cierto? Uno puede construir algo que se llama la proyección ortogonal de B sobre W. ¿Lo han visto eso alguna vez en la vida? ¿O no? ¿Saben lo que es una proyección ortogonal? ¿Lo conocen? ¿Alguien lo ha escuchado? ¿No? ¿No lo han escuchado? La proyección ortogonal. ¿De verdad? Creo que sí, pero no me acuerdo. Estoy impresionado. ¿Tuvieron en algún momento, ya esta es una pregunta como para mí, para saber, ¿en algún momento tuvieron así como geometría analítica? Así como para hablar de, no sé, pues de rectas, de circunferencia y cuestiones Pero, así. profe, Sí. Dígame. ¿con eso se refiere así como a la organización del producto punto de que la proyección de un vector sobre el otro? ¿Cómo eso? Perdón, no entendí lo que dijiste. Que nos decían que producto punto era como la proyección de un vector sobre el otro. O Ya sea, si no- trazamos una recta perpendicular al vector W hasta que llegue con el B, se da la proyección. Claro, va por ahí, no exactamente lo que dijiste, pero sí, el concepto de la proyección ortogonal es esto. Claro, es un vector que se construye así para abajo y se arma un ángulo recto. Exactamente. Este objeto de aquí, que hay que definirlo bien, se llama proyección ortogonal. ¿Mm? Proyección ortogonal. ¿Ya? O sea, lo que pasa es que igual le preguntaba porque a veces en algunos cursos cuando enseñan geometría analítica, de repente empiezan a hablar como de geometría vectorial, que es ya entender las rectas no solo como rectas, sino como generadas por vectores o planos.
planos en el espacio tridimensional o cositas así. Y algunas veces cuando ven eso, que parece que ustedes no lo vieron, se enseña esto de la proyección ortogonal también. Porque es como, ahí usted lo ve así como ahí está, ¿ah? Eso es la proyección ortogonal. Lo que vamos a hacer nosotros, claro, es definirla en espacio, este es el ejemplo básico de R2, pues lo vamos a definir así como en general, ¿no? En general para espacios de dimensión n. Ya, entonces quiero que observe eso. Eso es como el concepto de la proyección ortogonal. Es como que un vector cae perpendicular sobre otro, ¿sí? Entonces lo que se genera es un vectorcito más pequeño, que también es importante que usted lo vea, este vectorcito de aquí, ese, también, ¿ya? No puedo dibujarlo sobre el mismo W. A ver, lo voy a hacer con color, sí, el mismo, ya, ese vectorcito de ahí también es importante que lo observe. Es como un subvector del W. Ya, eso que quiero que vean ahí, que aparecen hartas cosas en ese dibujito, lo vamos a formalizar y lo vamos a entender bien en abstracto. Entonces, lo primero que tiene que saber usted, antes de ver eso, bien, se llama la mejor aproximación. Ya, es una cosa que se llama así. La mejor aproximación de un vector dado por elementos de un subespacio, de U, por ejemplo. ¿Ya? ¿Qué es esto? La mejor aproximación de W por elementos de U. Vale, le voy a hacer un dibujo. Imagínense que este es el espacio vectorial V. ¿Ya? Ahí tiene el espacio vectorial V y usted acá adentro tiene un vector fijo W. Tiene un vector fijo W. Y acá dentro de este espacio ambiente además tiene un subespacio U. Pongámoslo por aquí. Acá tiene un espacio U. Entonces, la mejor aproximación de W por elementos de U, ¿qué es eso? Lo vamos a definir a continuación. Eso es un vector que es el que está más cerca del U con respecto al W. ¿Se da cuenta? Usted como que mira todos los vectores que están en el U y mide las distancias que hay con respecto al W. Todos con todos, ¿no? Tomo todos los elementos del U y miro la distancia que hay con respecto al W que está fijo. El más cercano, que en este dibujo yo creo que debería ser como este de aquí, lo voy a marcar con rojo. Ese de la puntita de aquí. Ese se llama la mejor aproximación. ¿Ya? Anotémoslo con la letra V. Ese sería, en este dibujo, la mejor aproximación de W por elementos de U. ¿Cómo se define eso entonces? ¿Ya? ¿Qué es ese elemento entonces? La mejor aproximación, esto es definición, anótelo por ahí, se define, este V se define de modo que tiene que satisfacer que la distancia es más chica que todas las otras distancias. Pues. ¿Y cómo mido la distancia? ¿Cómo se mide la distancia en un espacio con producto interno? La norma de la resta. Exactamente, eso es algo muy interesante que tiene que observar. Ahora, en este momento, claro, estamos midiendo distancias, por muy abstracto que sea el espacio. ¿Ya? Estamos midiendo distancias. Entonces, desde un producto interno, desde un PI, desde un producto interno, nosotros habíamos definido la norma. Y desde la norma definimos algo que se llama una distancia. Es en esa jerarquía de implicaciones, ¿vale? Desde un producto interno definimos la norma. Desde la norma definimos una distancia. Con esta distancia ahora podemos medir qué tan lejos están los vectores entre sí.
Eso se calcula con, justamente como dice, la norma de la resta. ¿Sí? Que es algo que igual debe ser intuitivo para usted. Medir el vector resta. ¿Qué tan grande es el vector resta? Eso es una distancia. Me dice, claro, qué tan lejos están los vectores entre ellos. Ahora, estos tres conceptos que usted ve ahí, producto interno, norma, distancia, son objetos que se pueden estudiar de manera independiente, ¿ya? Por separado, y son súper fundamentales. ¿Ya? Eso entonces, para definir este vector v, se define de modo que, ahora lo voy a anotar aquí por este lado, se define de modo que, entonces, la distancia de b con w, es decir, la resta, la norma de la resta es menor o igual que la norma de la resta de cualquier otro de u, con w para todo u en u. ¿Ya? Eso. Veamos en el ejemplo de lo que le había mostrado en R2, ya para que lo vea con el ejemplo concreto de R2. Voy a borrar entonces. Para el ejemplo concreto de R2, de nuevo vamos a hacer el mismo dibujo. Entonces en R2, en el ejemplo concreto, tú tienes fijo un vector W, fijo, ¿ya? Y tienes un subespacio U. Los subespacios de R2 son rectas, entonces ya ahí tiene un espacio U. Bien, ¿qué sería entonces la mejor aproximación de W por elementos de U? La mejor aproximación. La mejor aproximación, tú tienes que buscar todos los elementos que viven en el U y cuál es el que está más cerca del W. ¿No? Este vectorcito tú lo miras a la distancia, bueno, no está tan cerca, porque este está más cerca, ¿no es cierto? Entonces, naturalmente que esto va a caer en una perpendicular. Y este vectorcito de aquí con color azul, ese de ahí es la mejor aproximación. Llamémosle V. ¿Mm? Justamente ese es. ¿Se entiende la idea? Esa es la mejor aproximación de W por elementos de U. Entonces, precisamente con el producto interno canónico, lo que se forma es un triángulo rectángulo, así, justamente, ¿no? Y ese V es interesante cómo se encuentra finalmente. También es una construcción reinteresante. Dado un punto, dado una línea, ¿cómo encuentro esa perpendicular y ese vector que me da el cateto de abajo del triángulo, ¿no? ¿Cómo se construye eso? Eso es lo que tenemos que lograr ver ahora, ¿bien? En la construcción general, ¿cómo se obtiene ese vector V, que se llama la mejor aproximación? ¿Cómo se obtiene ese vector V? Y para eso hay un teorema. ¿De dónde nace ese vector V? ¿Ya? Acá le muestro el dibujo, espero que lo esté entendiendo. ¿Vale? Usted podría hacerse el dibujo, por ejemplo, en R3 también. Vamos a hacer un para que se pueda ver también. Si tengo en R3, de nuevo, tengo un puntito fijo en R3, W, y tengo un subespacio U, que en este caso podríamos considerar que sea un plano. Tengo un plano U subespacio. Entonces ya la pregunta es ¿cuál es la mejor aproximación de W por elementos de U? Tú tienes que pensar de nuevo como una especie de ortogonalidad al plano, ¿no? Aquí se forma un ángulo recto. ¿Cierto? Entonces la mejor aproximación será ese vectorcito de ahí, que vive dentro del plano. Eso, esa es la idea intuitiva, ¿bien? Ya, entonces la pregunta es cómo se calcula ese objeto, cómo se encuentra, cómo se construye. ¿Ya? Para eso hay un teorema. Entonces, ahora le voy a enunciar ese teorema.
y lo vamos a demostrar. Teorema. Ya, entonces sea B un espacio con producto interno, un EPI, y U un subespacio de B. Ya. Y además, claro, hay que fijar el W. Y un W fijo en B, cualquiera. Entonces, el teorema dice lo siguiente. Tiene tres partes. Primero, el vector V, que está ahí, que he llamado la mejor aproximación, que vive dentro del U, es la mejor aproximación de W por elementos de U si y solo si y solo si la resta es ortogonal, W menos B es ortogonal a todo el espacio U entero. Ya, esa es la primera parte del teorema. Lo voy a anotar, lo voy a mover un poquito. Ahí, esto lo muevo un poquito más por acá. Ok. Ya, ahí está. Entonces, la mejor aproximación tiene la siguiente característica, que es, cumple con que la resta del vector original con la mejor aproximación es ortogonal a todo el espacio U. ¿Bien? Ortogonal a todo el espacio U. Es un vector entonces que es ortogonal a todo un espacio completo. Siguiente parte, si es que existe la mejor aproximación, si es que existe la mejor aproximación, esta es única. Ya hay unicidad además de la mejor aproximación. La mejor aproximación no siempre existe, eso también es importante que lo sepas. Hay ejemplos de espacios que no se pueden aproximar nomás, po. Tercero, en el caso de dimensión finita, si el U es de dimensión finita, si el U es de dimensión finita y tomo cualquier base ortonormal, tomo una base B sub 1 hasta B sub n ortonormal, entonces el vector, la mejor aproximación, se puede calcular así. Como la sumatoria desde k igual 1 hasta n de nuevo aparece esta misma sumatoria que estábamos calculando antes. De los productos internos dividido la norma al cuadrado
por los elementos de la base. Ya está. ¿Se entiende el enunciado? ¿Hay alguna pregunta? Entonces, bueno, anótelo y ahí le hago un comentario enseguida. Ya, entonces, bueno, este es el teorema que caracteriza la mejor aproximación, po. Con esto se estudia la mejor aproximación. Las dos primeras ítems del teorema son en general para un espacio con producto interno cualquiera. El tercer ítem es en el caso específico cuando hay dimensión finita, ya que es la mayoría de los ejemplos que hemos visto, naturalmente. Entonces, es interesante de nuevo que cuando hay dimensión finita, de nuevo aparece este mismo estilo de sumatoria. De nuevo con un producto interno dividido una norma al cuadrado. De nuevo apareció. Entonces, eso es lo que necesitaba que viera, porque lo que ocurre es que el proceso de Gram-Schmidt finalmente consiste en eso. Consiste en todo el rato tomar proyecciones ortogonales. ¿Ya? Eso es algo que tienen que entender. Consiste todo el rato en eso. Fíjese que además, ¿dónde está? Aquí está. Lo voy a marcar acá con rojo. W menos V. Donde el V está dado así. A ver. Necesito achicar este teorema. Para que vea lo que quiero decir con Gram-Schmidt. Mire, lo que está ahí arriba, voy a marcar eso de nuevo acá abajo. W menos V. W menos V. Y ahora desgloso el V que lo voy a escribir aquí. W menos la sumatoria, esta sumatoria de acá. Se da cuenta que si usted revisa la fórmula de Gram-Schmidt, es exactamente lo que estoy escribiendo aquí. Solo que en vez de W decía W sub M más 1. ¿Qué significa eso? Lo que eso significa que el proceso de Gram-Schmidt, en esencia, ¿por qué funciona? Ahora se lo puedo explicar, de acuerdo a este teorema que tenemos que demostrar ahora. El proceso de Gram-Schmidt funciona porque si tú tienes un espacio vectorial V, vamos a hacer un dibujo aquí. Si tú tienes un espacio vectorial V, entonces tú partías así con un vectorcito B sub 1, ¿ya? Luego tomas así como la mejor aproximación de este B sub 1 con otro subespacio y lo aproximas y generas un B sub 2. Luego de estos dos generas otro subespacio y tomas la mejor aproximación con otro que está por afuera y generas un B sub 3. Y así, después generas un B sub 4, etc. Entonces, el proceso de Gram-Schmidt consiste como ir añadiendo todo el rato la mejor aproximación, a cada rato. Y eso me va a construir finalmente un conjunto ortogonal. ¿Ya? Justamente lo que está diciendo aquí, por lo que está dicho en la primera parte, dice que la resta es ortogonal al espacio U. Eso me asegura que Gram-Schmidt va a funcionar. ¿Ok? Bueno, ahí se lo dejo para que lo piense. Entonces, insisto, el proceso de Gram-Schmidt funciona gracias a este teorema, básicamente.
Ya, entonces vamos a demostrar este teorema. Entonces, ¿cómo se demuestra, por ejemplo, el primer ítem? Ya, sí. ¿Cómo demostramos el primer ítem? Quiero que lo intente hacer usted. ¿Cuánto tiempo nos queda? Quedan 15 minutos. Bueno, hay que demostrar un sí, solo sí. La pregunta es, ya, como aquí hay que demostrar una doble implicancia, siempre hay que preguntarse cuál de las dos implicancias es la que es más fácil y cuál de las dos implicancias es la que es más difícil. Siempre hay que pensar eso. ¿Qué cree usted? ¿Cuál será más fácil de demostrar? Que si es Hacia la ortogonal, izquierda. entonces es la mejor aproximación. Como de derecha a izquierda. ¿Eso? Sí. Ya, de derecha a izquierda. Por cierto, hay esto. Espera, me voy a salir un poquito. No sé si se lo han comentado, pero estas cosas tienen una palabra para mencionarse. Yo digo de derecha a izquierda, de izquierda a derecha, pero hay una palabra técnica para eso, no sé si la conocen. Yo no. Estas cosas se dicen de alguna forma, ya por si la ven y no saben qué significa. Eh, ¿Cómo se llamaba esta? Son palabras que nunca ocupo. Sí, esta se llama la condición necesaria. Y esta se llama la condición suficiente. Ya, entonces cuando le hablan de condición necesaria es la implicación para allá. Cuando le hablan de condición suficiente es la implicación para el otro lado. Son vocabulario matemático que yo personalmente yo no lo ocupo, pero hartas personas sí lo ocupan. Ya, es un tema lógico, ¿no? P implica Q y Q implica P. Bueno, en fin. Entonces ya, la condición suficiente de derecha a izquierda, veamos. De derecha a izquierda. Ya, vamos a suponer entonces, supongamos que la resta es ortogonal. Ya. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Demostrar que el vector v es la mejor aproximación de w por elementos de u. Voy a anotar la definición de nuevo. Voy a borrar esto de la condición necesaria suficiente. De nuevo, la definición me decía que la resta de w menos v tiene que ser menor o igual que la resta de w menos u, para todo u en u. Entonces, si suponemos que la resta es ortogonal, hay que demostrar esto, ¿no? Esa desigualdad hay que demostrarla para todo u en u. Eso demostraría que el v es la mejor aproximación. Ya, ¿cómo demostramos entonces esa desigualdad que está ahí? ¿Cómo podemos demostrar esa desigualdad que está ahí?
sabiendo que la resta es ortogonal. Piénselo, piénselo. Trate de hacerlo usted. De hecho, este teorema se lo podría dejar de ejercicio igual. Pero por lo menos demostremos el ítem 1. Por lo menos. ¿Alguna idea cómo demostramos esto? A ver, ¿se le ocurre a alguien? ¿Cómo podemos hacer esto? No se me ocurre, pero intentaría escribirlo como producto punto. Ya, me parece bien, claro. Me parece una buena idea. Recuerde que la norma, la norma, esto que está ahí arriba con color rosado, esto es equivalente a decir lo que voy a escribir aquí abajo. Lo voy a escribir acá mejor. Esto es el producto interno de W menos B con W menos B menor o igual a el producto interno de W menos U con W menos U. Ojo que esto debería estar todo elevado a un medio, ¿no? De hecho. Pero ese elevado a un medio igual no es necesario, porque si uno está elevado a un medio y el otro igual, bueno, los puedo elevar al cuadrado y esto es equivalente. Ya, estas dos cosas son equivalentes. Para todo bueno. Eso podría ayudarlo. En vez de verlo como norma, verlo como producto interno. Está bien. ¿Qué otra cosa podríamos usar? ¿Podríamos separarlos o no? Podríamos separarlos. ¿Cómo así? W, eso, menos B, o sea, W producto punto, W menos B, menos B producto punto, Ah, ya, W menos B. ya con la linealidad. Ya, perfecto, ya entendí. A ver, ya veamos qué sale de eso. Ya, producto punto entonces. W menos B con W menos B. Perfecto. Esto lo podemos separar con la linealidad del producto interno, correcto. Esto va a ser entonces W con W menos B menos B con W menos B. Correcto. Ya. Y ahora tú decís, ¿volver a separarlo? O sea, puede ser o podemos darlos vuelta. O sea, se puede, Ya. ¿no? Sí, claro. Si los dais vueltas se van a conjugar, sí. Sí, hay que conjugarlo y después para el otro lado podemos simplificar algo, ¿no? No sé, pues veamos qué sale de esto. Por la en el caso, este producto interno también separa la resta, ¿no? La separa en la segunda coordenada. Entonces esto es lo mismo que tenerlo así. Fíjese que esto es igual. Si es que esto le sirve de algo, no sé si esto le va a llevar a algún lado, pero está bien. Eso está correcto lo que estamos escribiendo. Ya, ¿qué hago con esto ahora? Profe, ¿ahí no había algo conjugado o no? ¿Cómo? Que en esa parte no había algo de conjugado. No. No. Porque lo que pasa es que ya igual me salté un paso, pero lo di vuelta. Lo di vuelta, ocupé la linealidad en la primera coordenada y después le volví a dar vuelta de nuevo.
Ya como que me salté esos pasos. Bien. Pero no hay ningún problema porque a ver, espérame, déjame pensar. Claro, no hay ningún problema porque el escalar que está apareciendo aquí es un -1 nomás, porque es W menos B. Y ese -1, como es un número real, al conjugarlo no pasa nada. Sí, sí, me queda claro. Ya. No se está asumiendo que el cuerpo de base es R. Porque no hay, en este momento no hay, en lo que está escrito ahí no hay ningún escalar complejo. ¿Se da cuenta? Lo único escalar que está apareciendo es el -1. ¿Sí? Que es del W menos V. Fíjese, bueno, tiene que. Igual hay hartas cositas que necesito que como que trabaje, ¿ya? Porque uno puede empezar a desmenuzar y a trabajar, manipular este producto interno, ¿se da cuenta? Por ejemplo, esto que estamos haciendo ahora de dar vuelta o no dar vuelta. Por ejemplo, esto usted puede ver que esto se puede reescribir también. ¿Cómo se puede reescribir? Para que lo observe. Esto es el producto interno del W con W, lo cual es la norma del W al cuadrado. ¿Sí? Correcto. ¿Qué viene después? Entonces, esto de acá lo voy a marcar con negro. Eso es la norma del W al cuadrado. Por ejemplo, ¿no? Apareció la norma del W al cuadrado. Por este otro lado tengo la norma del V al cuadrado. Entonces, más la norma del V al cuadrado. Correcto. ¿Y ahora qué pasa con estos que están acá adentro? Producto interno W con V, producto interno V con W. Es lo mismo, pero están al revés. ¿Se da cuenta? Entonces, acá yo puedo hacer manipulaciones algebraicas, que a esto me refería. Usted tiene que lograr hacer estas cosas como tenerlas naturales. ¿Ya? Lo que está acá con rosado, entonces esto lo voy a escribir, lo voy a factorizar, menos el producto interno de W con V más el producto interno de V con W, al revés. Por lo tanto, ahora sí voy a hacer el truco para que quede bien clarito. Esto es lo mismo que tenerlo así. Y ahora, esto en el paréntesis, ahora voy a hacer el truco. Este es el producto interno del W con V más el conjugado. ¿Sí? Ahí lo di vuelta y lo conjugué, ya para que quede bien clarito, bien explícito. Ya, ¿qué pasa si tengo un número complejo y le sumo su conjugado? ¿Qué me va a dar eso? Z más Z barra en números complejos. ¿Qué da eso? Tengo un número, le estoy sumando su conjugado. ¿Qué va a dar eso? 2 veces su parte real. Correcto. 2 veces la parte real. Entonces, esto es exactamente igual, para que lo vea, es la norma del primero al cuadrado más la norma del segundo al cuadrado menos 2 veces la parte real del producto interno. ¿Se da cuenta que es como una especie de cuadrado de binomio lo que apareció? ¿Sí? Este tipo de cosas pasan un montón con el producto interno. Por eso a eso me refiero. Tiene que hacer hartos ejercicios para que vea que esto ocurre así como súper comúnmente. Aparecen este tipo como de productos de cuadrados de binomio, una cosa así. Ya cuando tenemos este producto interno del loquito consigo mismo, es súper común que aparezcan estas normas al cuadrado, y de lo cual se ocupa mucho como para hacer este tipo de ejercicios, de hecho. Ya, bueno, entonces, continuamos. ¿Cómo demostramos que esta cuestión va a ser la mejor aproximación de todas maneras? Si es que esto me servía de algo, ¿no?
¿No? ¿A alguien se le ocurre? ¿No? Bueno, igual ya estamos en la hora en todo caso, se nos va a acabar la clase. Ya, entonces, ya que nos estamos terminando, vale, le va a quedar esto ahí de tarea para que lo haga usted con el tiempo, para que lo revise con calma. Durante estas clases que hemos hecho de ortogonalidad, igual hay hartas cositas que yo le he dejado de ejercicio. Es muy posible que alguno de esos ejercicios se lo pregunte en la prueba, por ejemplo. Porque son demostraciones como que tiene que lograr saber hacer. ¿Ya? Este tema de la proyección ortogonal, como le decía, es algo súper importante. Entonces, espera un poco. Ah, ya. Ah, está bien. Bueno, entonces le decía, bueno, con el tema de la proyección ortogonal, que es algo re importante, entonces es muy posible que yo le pregunte algo sobre eso, ¿m? Y sobre Gram-Schmidt, ¿ya? Eso. Bueno, cualquier cosa de aquí al lunes, si tiene alguna pregunta, me manda un correo. Que le vaya muy bien. Nos No, vemos. profe, gracias. Chao, chao. Profe, Sí, ¿me puedo quedar un minutito a hacerle una pregunta? sí, claro. Ya, es que el producto interno es una función que va desde B cruz B a F. Claro. Sí. Ya, me surgió por el ejemplo de la transformación lineal de la otra vez. De la otra, ¿ya? Ya Dale. que si yo tenía un producto interno en W, ¿y cómo Sí. podía definir uno con elementos de B, del Ya, espacio de partida? dale. Eso Porque se es. supone que yo tenía una función P sub T de B Sí, con U. sí. Ya, No, no, no. O sea, mira, lo que pasa es que tú tenías dos. Estos son los ingredientes, ¿cierto? Tenías un espacio V y un espacio W. sí, Ya. Y en el W tú tienes definido un producto interno. En el de llegada. sí. Entonces, si tú logras establecer una transformación lineal que los conecte a estos dos espacios, entonces puedes como transportar el producto interno al otro. Y eso, ¿cómo se hacía? Con esa cuestión que era el P sub T. Pero transformar el producto interno se refiere a hacer producto interno entre los elementos de B. Sí. Sí, no, no, Ah, no, como que me quede no sé, un U producto interno con V, donde U y V están en V. ¿A eso se sí, refiere? correcto, correcto. Sí. Ah, y por eso la transformación tenía que ser invertible, porque si no, no me puedo devolver al V. Onda que ven. No exactamente, pero tiene que ver con eso. No exactamente, pero tiene que ver con eso. Ojo que no dije transformar el producto interno, dije transportar, Sí, ¿ya? Porque no es lo ah, ya. mismo. Quiero transportar algo que ya existe, llevarlo para otra parte. No, no es que quiero como deformarlo. Entonces, Ah, este P sub T era una función que estaba definida sobre el B cruz B, sobre el cuerpo sí, K, ¿cachai? sí. Y se definía como toma un par ordenado BW y lo envías en el producto interno de las imágenes. Ah, ya. Pero si eso producto interno entre las imágenes ya existía, porque las imágenes están en el WPO, ¿no? Exactamente, claro. Por eso es importante ya tener desde base un producto interno en el espacio de llegada, po. ¿Sí? Ya, ¿Se sí. entiende? Ya, pero por ejemplo, si yo tomo elementos del kernel de T, ¿Mm? es como hacer el producto interno de cosas, no sé, pues y el kernel no es solamente el cero. Entonces, ¿Mm? yo le aplico
función producto interno a dos elementos que son distintos de cero, Claro. pero me van a mandar al cero. Y eso en un producto interno no podía pasar. Sí puede pasar, O, pero ahí hay un tema, tenéis que revisar las tres condiciones que definen un producto interno, ¿ya? A ver, quiero que entienda, hay que hacer una distinción. Lo que pasa es que un producto interno sí te puede dar cero. Por ejemplo, cuando teníamos dos vectores ortogonales, ahí el producto interno es cero. claro, pero yo me refería si es que tomo dos elementos del kernel que no son ni ortogonales, ni son nulos, ni son los dos nulos. Ya, no, pero calmado. Eso que es lo que quiero decir. Los Ah, ya. productos internos puede dar cero sin ningún problema, puede dar cero. Por ejemplo, cuando los elementos son ortogonales, ¿ya? Sin Pero embargo, de sin uno embargo, consigo cuando mismo. cuando es el del vector consigo mismo, ahí no puede ser cero. Y eso es por la definición. Por Sí, definición, cumple eso. a eso me refería, es que me expliqué súper mal, pero Ya. estaba pensando en eso. Ya, sí, claro. Entonces ahí viene el tema del kernel, pues, ¿cachai? Porque si Sí, tú tomáis un elemento del kernel y le aplicáis el producto interno con él mismo, te puede dar un problema, po. claro. ¿Se entiende? Sí, yo lo que hice en esa parte es que pensé en eso y después dije, no, pues no puede ser el kernel con otros elementos que no sea cero, porque me manda, al aplicarle esta función a dos elementos, a un elemento consigo mismo que no es cero, me lo manda a cero y eso rompe la propiedad, creo que era la Exactamente. 3. Sí. Ya, y por eso tenía que ser inyectiva. Por eso tiene que ser inyectiva, correcto. Sí. Y lo del otro de inyectiva da lo mismo. Sí, el otro da lo mismo. Sí. Ya. Esa era la única condición que había que agregarle que fuera Sí. inyectiva. De hecho, sí, no hay nada más que agregarle. Y bueno, Ya. igual ahí tendrías que o sea, igual tienes que demostrar que este P sub T es un producto interno, ¿cachai? Con las tres condiciones de producto Claro. interno. Eso. Ya. Ya, profe. Gracias. Era Ya. eso porque quería tenerlo claro para el control. Ujú, está bien, está bien. Ya. Chao. Bueno, chao, chao, Gracias. cuídense. Chao, chao.